Buenas tardes. Como siempre, gracias a ustedes, gracias a Raíces de Europa, gracias a los presentes y a los que nos verán, perdón, en diferido. Y empezar, diría yo que el tema de hoy es especialmente interesante. Todos los temas que abordamos, ¿no? Siempre sobre Mesopotamia, sobre Antiguo Egipto, sobre las antiguas civilizaciones, incluso sobre las actuales culturas que viven en esos o que prosperan en esos lugares, realmente son interesantes. Pero hablando incluso antes, mencionaba que Mesopotamia tiene algo especial. Mesopotamia tiene algo especialmente atrayente. Y en concreto, la epopeya de la que hablaremos hoy. Hablaremos sobre la historia de un rey que era dos tercios dios, un tercio hombre, llamado Gilgamesh, y que vivió hace la friolera de 2700-2800 años. Al margen de la escala temporal, al margen de la importancia que tuviera este rey en la historia, realmente el pozo que nos queda de este relato, realmente el legado que ha llegado hasta nuestros días de esta aventura y realmente lo que la ha hecho especial en medio de un mundo realmente plagado de epopeyas, plagado de héroes, plagado de historias, es su antigüedad. Y es que es precisamente el primer relato literario que conservamos de la historia de la humanidad. Es un tema denso, es un tema, bueno, que se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero precisamente por eso he creído oportuno que realizar un índice, realizar un compendio, ¿no? Una especie de hilo conector sobre todo lo que vamos a ver hoy es especialmente necesario. Abordaremos, por supuesto, la figura de Gilgamesh, conocido por algunos, por otros más o menos, por otros quizá solamente conozcan el nombre. Abordaremos también su historia, su mito, hablaremos de Enkidu, el amigo eterno. Hablaremos también de los dioses que juegan en esta historia y hablaremos, por supuesto, del final, perdón, del legado de esa historia en nuestra sociedad y en la cultura del mundo, podemos decir, en la literatura universal. Comenzaremos con una breve introducción hablando de qué es esta historia, dónde se encuentra, por qué la seguimos conociendo, a pesar de haber pasado, como hemos dicho, 4700 años desde que se escribió, quién era este Gilgamesh y qué importancia tiene su historia, y saltaremos después en el punto 2 a la propia historia, al propio mito, entre comillas, al propio relato de la vida y obra de Gilgamesh. Hablaremos sobre quién era el rey, sobre cómo era su comportamiento con la gente de Uruk, es decir, con la gente del pueblo que gobernaba. Hablaremos también de la creación o de la aparición de ese individuo, ¿no? De ese amigo, de esa contraparte poderosa que surge como una especie de desafío ante Gilgamesh. Y hablaremos, en tercer lugar, como punto tercero, sobre esa lucha inicial y sobre esa amistad eterna que surge entre los dos combatientes, que, bueno, abordaremos en profundidad, como decimos a continuación, de Enkidu y de Gilgamesh, sobre las aventuras que tienen, porque ante todo quiero remarcar que esta historia es la historia de un viaje. El mito de Gilgamesh es, ante todo, la historia de dos viajes, diría yo. El primero es un viaje heroico, es un viaje a semejanza del de los grandes héroes, del de los grandes hombres del pasado que nos han legado sus gestas. Y el segundo es un viaje triste, podemos decir, es un viaje desesperado, es un viaje en el que existe el sufrimiento, existe la tristeza, existe el llanto y existe sobre todo una desazón existencialista por parte del protagonista de Gilgamesh. Como punto cuarto abordaremos qué es lo que descubre Gilgamesh en esa amistad, en ese nexo, en ese vínculo que establece por primera vez con un ser humano, que es Enkidu, que es su amigo. ¿Qué descubre? ¿Qué le lleva a descubrir? ¿No? ¿Qué le lleva a desvelar de la realidad del mundo y de la realidad de las relaciones humanas incluso? ¿Y qué acarrea esto también? Este conocimiento, esta amistad, esta vulnerabilidad que surge de los lazos que se tienden entre dos seres iguales, ¿qué lleva a la vida de Gilgamesh y qué acarrea a la historia que estamos tratando? Y por último, los últimos dos puntos que trataremos y de los cuales hablaremos hoy será qué descubre de nuevo. Es una historia de viajes y descubrimientos, de aventuras por parte de un rey que es un rey viajero, ante todo. ¿Qué descubre, como decimos, en la otra parte del mundo? Tras ese segundo viaje de búsqueda existencialista, de búsqueda de sí mismo, de búsqueda del sentido y de búsqueda del secreto de la vida eterna. Para acabar, remataremos
toda esta historia maravillosa e increíble, porque recordemos que quizá lo más increíble de esto es que se escribe prácticamente hace 5.000 años y que es el primer relato literario que conservamos de la historia de la humanidad, acabaremos, como digo, como remate y como colofón, diciendo cuál es el legado de esta obra. ¿Qué ha dejado en nuestra historia, actual? En la historia de la literatura, cómo hoy en día el mensaje de esta epopeya, cómo hoy en día el legado del rey de Uruk, Gilgamesh, sigue tan vivo como en esa época en la que vivió, ¿no? Tan diferente y tan lejana en el tiempo, pero tan similar a la nuestra en tantas otras cosas. Sin más, comenzamos con la presentación, con esa pequeña introducción que hemos mencionado hace poco tiempo, y en ella hablaremos, como hemos dicho, de cómo se descubren estas tablillas, en qué momento la humanidad redescubre a Gilgamesh. Me pareció francamente sorprendente que durante milenios la historia de la que hoy vamos a hablar permaneció olvidada. No fue hasta 1853 cuando se descubre por parte de arqueólogos occidentales la biblioteca de Sennacherib. Bueno, estamos hablando siempre en lo que hoy en día es Irak, ¿no? La antigua Mesopotamia. Se descubre las ruinas de una gran biblioteca del siglo VII a.C. Estaba sentada sobre un gran palacio de época anterior, pero realmente, como decimos, la importancia de este edificio radicaba en que fue uno de los grandes almacenes de tablillas con escritura cuneiforme. Cabe recordar, que la escritura en este momento no se hace obviamente sobre papel, no se hace sobre soportes más o menos. La importancia de este hallazgo es la cantidad de tablillas con escritura cuneiforme que se hallan en su interior. Había quedado absolutamente abandonado, arrasado por las guerras y por el paso del tiempo, y lo que se descubre en ese siglo XIX es un montón de tablillas, miles de tablillas, con esa escritura prácticamente desconocida que contaban miles de historias. Realmente el grueso de estas tablillas, más que historias literarias, lo que recogían eran cuentas, ¿no? Era un ejercicio prácticamente de contabilidad, ya que, como todos ustedes conocen, la escritura surge eminentemente para llevar a cabo cuentas y para llevar a cabo las transacciones, ¿no? Y para registrarlas para que quedaran escritas de alguna manera. Sin embargo, hay visionarios que entienden que esos signos que sirven para contar las vacas que se venden, para contar las prostitutas sagradas que entran en el templo de la diosa Ishtar, por ejemplo, se pueden emplear para dejar para la posteridad como un legado para los seres humanos que vendrán, y crean la escritura artística, la escritura literaria. Como decíamos, a pesar de que la gran mayoría de esas tablillas recogían ejercicios de contabilidad, había muchas otras que recogían historias, como esta de Gilgamesh. Por tanto, desde el año en el que se escribe, que ya veremos a continuación, que no es tanto el momento en el que vive Gilgamesh, ¿no? Que hemos dicho que es el 2750 a.C., sino que hay una diferencia de aproximadamente unos 500, 600 años entre la vida de este Gilgamesh y la recopilación, ¿no? Y el poner por escrito sus gestas y sus hazañas, pues como decimos, desde ese momento, desde ese año aproximadamente 2100 a.C., que se pone por escrito la epopeya de Gilgamesh, hasta 1853, la historia había quedado completamente olvidada. El último testimonio que tenemos de Gilgamesh es del siglo II después de Cristo. Del siglo II, es antiguo realmente, después de Cristo, en el que un escritor romano menciona una suerte de gigante, ¿no? Una suerte de héroe antiguo, como algo anecdótico, que se llamaba Gilgamos, y tampoco cuenta su historia. O sea, es realmente una muestra de que la historia del Gilgamesh, o sea, la epopeya, el grueso de este relato, se había perdido ya en época tan antigua. Realmente no podemos atribuir o no podemos decir un único autor de esta epopeya, es algo que se transmite de una manera oral durante siglos, se recoge por escrito la primera vez, hemos dicho, en el 2100 aproximadamente antes de Cristo, pero lo que nosotros conservamos realmente, la versión canónica del Gilgamesh, es mucho más tardía, es mucho más reciente con respecto a nosotros y data aproximadamente del 1300 antes de Cristo. Y la pone por escrito o la recoge un escriba que sería el Homero mesopotámico, ¿no? Que es un tal Sinleki Unnini, del cual no sabemos nada, simplemente que recopiló la historia de Gilgamesh, que era una tradición oral, como decimos, la puso por escrito en esas tablillas con escritura cuneiforme y nos la legó nos la legó a nuestro mundo y al mundo que vendría después de sus años.
Habiendo dicho esto, habiendo abordado cómo se descubre esto, ¿no? En qué momento Gilgamesh vuelve a saltar al mundo, en qué momento se conoce de nuevo esa historia que había permanecido olvidada durante milenios, después de conocer esto, después de conocer dónde se encuentra, en esa biblioteca, ¿no? de Sennacherib, en el actual Irak, imaginen siglo XIX, en medio de ese desierto terroso, rocoso del corazón de Irak, bueno, pues se descubre la maravilla de una biblioteca milenaria, realmente. Una vez visto eso, como decimos, vamos a adentrarnos en la historia en sí, vamos a adentrarnos en el mito, vamos a descubrir quién es Gilgamesh, quién es su historia, o qué es su historia, mejor dicho, qué nos cuentan esas tablillas, muchas de ellas fragmentadas, muchas de ellas realmente difíciles de interpretar y muchas de ellas, en todo caso, fascinantes. Nos cuenta, como hemos dicho, la historia de un rey sumerio. Los sumerios realmente no son los que escriben la historia, sino que son pueblos posteriores, ¿no? Se recoge sobre todo en Acadio, sobre todo también es una historia relativamente importante en el imperio babilónico y neobabilónico, es decir, posterior a los sumerios, pero en sí Gilgamesh era un rey sumerio. Era el quinto rey de la primera dinastía de Ur. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué tenemos toda esta información? Porque realmente algo que descubriremos y que veremos a continuación es que Gilgamesh no es un ser enteramente mítico, sino que es un rey real, que existió, que hizo una serie de obras monumentales públicas para su época fascinantes realmente, pero que después pues, se llevó a cabo un ejercicio realmente de divinización, de idealización del personaje que lo convirtió en una especie de semidios. Pero en sí, la persona de Gilgamesh, como decimos, existió. También, como hemos indicado, era rey de Uruk. Uruk, una ciudad que actualmente solamente cuenta con ruinas y con los restos que legaron o que legó esta época prácticamente perdida en la noche de los tiempos en la que habitó Gilgamesh en el corazón de Irak, como hemos dicho, y que es un hombre, como también hemos indicado, que era mitad hombre, mitad dios. Tenía 2/3 en su interior, 2/3 de su alma eran de un dios y 1/3 era de hombre, porque era hijo de Lugalbanda, es decir, un rey sumerio, un hombre, y fue al mismo tiempo descendiente de una estirpe divina, porque era hijo de Ninsun. Ninsun es la diosa sumeria a la cual se la llama la gran vaca salvaje. Es extraño, ¿no? Porque podemos pensar que este Lugalbanda, el rey, tuvo un hijo con un animal, cuando realmente no es así. Es una imagen representativa, lo de la vaca, la gran vaca salvaje, se le llama también la vaca de la estepa, y lo que representa precisamente es la protección a las crías, la generosidad en cuanto a que da su propio ser, su propia leche por su estirpe. Representa también ese ser fiero, que a pesar de ser algo que potencialmente es domesticable, es fiero y sigue viviendo en la estepa, como su propio nombre indica. Y precisamente esta diosa, Ninsun, que a continuación también hablaremos de ella, con el rey Lugalbanda, fue la que concibió al rey Gilgamesh. Fue la que concibió y la que dio a luz a uno de los hombres que, como hemos dicho, grabarían su nombre en la piedra de la historia. Como también hemos indicado, realmente Gilgamesh existió. Gilgamesh es una persona real a la cual posteriormente se le aplica un proceso de divinización y de idealización. Y lo sabemos porque en la lista de los reyes sumerios el nombre de Gilgamesh aparece. Y no solamente aparece, sino que aparece entre nombres de reyes sumerios que, bueno, pues su historicidad es constatada y su historicidad es indudable. Por lo tanto, no cabe duda a la hora de decir que Gilgamesh no lo sea también. Si aparece en una lista de nombres sumerios, de reyes sumerios, los cuales todos son históricos y lo sabemos, por inscripciones la mayoría de ellos, y Gilgamesh es uno de ellos también. Aparte de esto, ¿por qué sabemos que fue un rey real y que no es simplemente un personaje que aparece en una epopeya sin más? Tenemos un resto arqueológico en concreto muy interesante, que es el Tummal de Nippur. No tenemos el resto como tal del Tummal, que el Tummal era un templo dedicado al dios Enlil, sino que lo que tenemos es una inscripción en la que se recoge que un rey de Uruk llamado Gilgamesh y que a su vez también su hijo ayudaron a restablecer el estado de esplendor que tuvo ese Tummal, es decir, el estado de esplendor que tuvo ese templo. Es decir, que rehabilitaron, restauraron el templo del dios Enlil en Nippur. Y tenemos una inscripción. Tenemos un rastro arqueológico de la historicidad de este tal Gilgamesh. Lo que ven ustedes es los restos actuales de la ciudad de Uruk, en Irak. Bueno, pues realmente es una pena porque como la mayoría de estas construcciones increíbles, fastuosas, se hacían con ladrillos de arcilla, con ladrillos de barro cocido, pues con el paso del tiempo, con las lluvias, con las inclemencias climatológicas, la ciudad desaparece. La ciudad vuelve a ser poco más que un montículo en medio, como decimos, de ese desierto rocoso iraquí.
Sin embargo, en un momento de la historia, sin embargo, en cierto punto bueno, sí, de la vida de esta ciudad, la Uruk de Gilgamesh, la Uruk que nos legaron estos escritos, fue increíble e incomparable. Se dice que llegó a contar, hablamos del año 2700 a.C., que llegó a contar con hasta 100.000 habitantes. 100.000 habitantes en un mundo en el que la gran mayoría de la población se agrupaba en aldeas que no superaban los 100 habitantes, y somos muy generosos, realmente es algo increíble. Estamos hablando, por ejemplo, de que la Troya homérica no contaría con más de 10.000 habitantes o 15.000 si somos muy generosos. Y aquí estamos hablando de prácticamente 100.000 en un periodo mucho, quiero decir, temporalmente está mucho más alejado de nosotros, ¿no?, que esa Troya homérica mítica. Efectivamente, se nos habla sobre todo de las murallas de Uruk, se nos habla de los canales que conducían las aguas del Éufrates, que era un río que estaba prácticamente al lado de esta ciudad, ¿no?, de los templos fastuosos que había y sobre todo, como decimos, el acento está puesto en la epopeya de Gilgamesh, está puesto sobre las murallas de Uruk, que se dice que fueron levantadas por el propio Gilgamesh. No obstante, a pesar de ser, como decimos, un rey que tiene una parte divina y una parte humana, esto no lo hace más compasivo, esto no lo hace más clemente, esto no lo hace más cercano al pueblo que gobierna. Todo lo contrario, como es semidios realmente, y los dioses vimos el otro día en el mundo mesopotámico que son bastante despóticos y bastante despreciativos para con la humanidad, el propio Gilgamesh tiene también ese detalle, con los humanos, con sus congéneres. Y realmente es un rey, podemos decir, aplicando un criterio actual, absolutista, desde todo punto de vista. Es un rey que desprecia a sus propios súbditos y que los tiene continuamente y completamente asfixiados. Es un rey que los somete a trabajos forzados, que los somete continuamente a competiciones que los dejan exhaustos para después ponerlos a trabajar en esos canales, ¿no?, de riego que emanan o que son cavados para sacar el agua que emana del Éufrates, que además es un rey con una moralidad, podemos decir, dudosa, ¿no?, porque algo que él se tomaba como derecho sobre todos los habitantes de Uruk era el derecho de pernada. El derecho de pernada, para quien no lo sepa, es el derecho que se le otorga a un señor feudal, a un rey, o sea, al gobernante de una tierra determinada, sobre sus súbditos para yacer con la esposa en la noche de bodas, que no es su esposa, obviamente, ¿no?, para yacer con toda novia que se casa durante ese día, para yacer en su lecho nupcial en la noche de bodas antes que el marido. Y he de decir que a lo largo de la historia se han normalizado muchísimas cosas, y muchísimas cosas que actualmente para nosotros son execrables e impensables. Sin embargo, el derecho de pernada es algo que en ninguna sociedad, es algo que en ninguna época de la humanidad, por lo menos que yo sepa, se ha aceptado como algo admisible y como algo normal. Por lo tanto, los habitantes de Uruk estaban no podían más, ¿no?, con el gobierno de este Gilgamesh, que era todopoderoso, que les había llevado a la gloria como ciudad, que había levantado las murallas, pero que realmente en lo humano era muy despreciable, sobre todo para los habitantes de esta ciudad, ¿no?, para los habitantes de Uruk. Por lo tanto, dirigieron su clamor, dirigieron sus súplicas a una deidad concreta. La deidad de la que hablaremos a continuación y que sale en toda la epopeya es Ki Aruru o Nihursag. Recibe diferentes nombres en la epopeya y fuera de la epopeya. Realmente, de quien estamos hablando, si recordamos la conferencia pasada, es, en todo caso, la mujer de Anu. Anu dijimos que era el dios del cielo, ¿recuerdan ustedes?, cuya descendencia son los Anunnaki, los hijos de Anu y de Ki. Y como hemos dicho, uno de los nombres de esta diosa consorte de Anu es Ki, es la tierra. Es decir, el abrazo entre el cielo y la tierra genera a los dioses que después crearán en la figura de Ea, de Enki, ese dios creador, inteligente, de la magia, de la sabiduría, crearán, como hemos dicho, a la humanidad y a la estirpe humana. Algo curioso es que esta Nihursag, es que esta Aruru, que es el nombre que recibe en la epopeya, tiene un parentesco bastante confuso con el propio Anu. Se dice que es hermana en cuanto a que surge de la misma fuente. Recuerden que todos los dioses surgen de Tiamat y de Apsu, del agua salada y del agua dulce, por tanto es su hermana, surge de la misma fuente. Al mismo tiempo se dice que es hija, porque es una realidad que al mismo tiempo la tierra emana de ese cielo primordial, ¿no?, y en el árbol genealógico que vimos está por debajo de su padre Anu, que realmente, pues como hemos dicho también es consorte. Y como hemos dicho, sobre todo remarcar que es consorte, que es cónyuge de ese Anu, porque todos los dioses que nacen a partir de ese momento nacen de la unión entre ella, la tierra,
con el cielo Anu. Por tanto, el parentesco de estas dos criaturas, de estas dos entidades, es bastante confuso. Pero bueno, lo más importante es que claman a ella y le piden, por favor, que envíe un semejante a Gilgamesh. No podemos más, dicen los habitantes de Uruk, nos oprime el rey, es un rey injusto en muchos puntos, es un rey que está por encima del bien y del mal, es un rey que es sobrehumano, nadie puede enfrentarse a él, nadie puede hacer justicia. Tenemos que estamos supeditados a este derecho de pernada que él ha sacado sobre nosotros. Estamos supeditados a todos los abusos, incluso físicos, que pueda hacer de su pueblo. Por favor, Aruru, envía un semejante. Envía a quien pueda hacer frente a este despótico Gilgamesh. Finalmente, esta diosa, Aruru, que también recibe, como hemos dicho, el nombre de Ki, que al fin y al cabo es la tierra, decide escuchar las súplicas de su pueblo. Y tomando un pedazo de arcilla e insuflándole su hálito vital a través de su saliva, lo arroja a la estepa. Y se dice que al arrojarlo con semejante violencia, el pedazo de arcilla moldeado con la figura de un ser vivo cobró vida. Y comenzó a vagar, y comenzó a trotar por la estepa, y comenzó a trotar por los desiertos, aquellos rocosos que hemos dicho de Irak. La criatura que acababa de nacer era Enkidu. Se llamaba Enkidu. Y había sido creado como una mezcla entre lo humano y lo animal. Y en fuerza, estatura y poder era semejante, podemos decir, o no tenía nada que envidiarle al propio Gilgamesh. Por tanto, la criatura que vamos a ver a partir de ahora, el propio Enkidu, nace en medio de la estepa, nace de un pedazo de arcilla, como una contraparte a los abusos constantes, físicos, morales y de todo tipo, que Gilgamesh, un rey, como hemos dicho, brillante en cuanto a su figura de constructor, ¿no? Y a su faceta de rey, de director de las estrategias de los pueblos y de los ejércitos, pero que en lo moral con su pueblo era bastante detestable. Realmente esta figura, Enkidu, va a ser el que protagonice esa contraparte y el que protagonice esa lucha contra el rey. La vida de Enkidu, la vida de esta criatura que se describe como mitad hombre, mitad animal, con toda la piel cubierta de pelo, un ser que realmente era difícil de diferenciar, ¿no?, de sus congéneres, al fin y al cabo, los animales. La vida de este ser, como hemos dicho, discurría por las praderas, discurría entre las gacelas, vivía con los lobos y los leones en los desiertos de la antigua Mesopotamia, hasta que en determinado momento fue sorprendido. Se dice que, hermanado con los animales, al fin y al cabo era un ser a caballo, como decimos, entre lo humano y lo animal, hermanado en alma con esos animales que eran cazados por los tramperos de la Mesopotamia antigua, saboteaba las trampas. Cuando iba por el desierto, cuando iba por los bosques, quizá más abundantes en aquella época que hoy en día, en lo que hoy en día es Irak, iba saboteando esas trampas que dejaban los tramperos, iba destruyendo los lazos, iba liberando a los animales que caían en las trampas, bebía en las mismas pozas que ellos bebían, se alimentaba de la hierba como las gacelas. Pues realmente un día uno de esos tramperos que ponía los lazos para atrapar a los animales a traición lo descubrió. No supo muy bien qué hacer, pero quedó absolutamente aterrorizado por ver la imagen de ese ser a caballo entre lo salvaje y lo civilizado, y fue a hablar con su padre. Su padre le dijo a su vez al trampero: ve a Gilgamesh, ve ante el rey y él sabrá qué hacer. Cuando el trampero joven fue a ver al rey y pidió audiencia y realmente se le concedió y le contó la historia de un ser extrañísimo que habitaba entre las estepas y que habitaba con las gacelas, pero que realmente no era una gacela ni era un león a pesar de vivir también con los leones y que vagaba por esos mundos desérticos de la antigua Mesopotamia, Gilgamesh decidió que la única solución para hacer desaparecer a esa criatura no era la muerte, sino que era la civilización. Y la civilización, quizá lo más curioso de esta historia, una de las cosas más curiosas, es que la civilización de Enkidu, la civilización del hombre salvaje, pasa por la mujer. Pasa por una mujer concreta, llamada Samhat. El consejo que Gilgamesh le da al trampero es que vaya al templo de Ishtar, diosa del amor, diosa del goce físico, diosa de la guerra y del poder de la seducción femeninos. Ve al templo de Ishtar, le dice, y allí toma a una de las prostitutas sagradas. Ya sabemos, ¿no?, que había determinadas diosas, sobre todo las que estaban relacionadas con el amor, con la pasión, con la guerra también, curiosamente muy relacionadas, ¿no?, que disponían para su culto de sacerdotisas que al mismo tiempo eran, podemos decir con parámetros actuales, prostitutas sagradas. Y le dice Gilgamesh: toma a una de esas prostitutas sagradas y llévala al monte, llévala a la estepa. Cuando Enkidu la vea,
no podrá volver con los animales, sino que quedará inmediatamente civilizado. Es decir, se quedará enamorado de esa mujer y a través del amor con esa mujer y de la práctica de los encantos sensoriales, podemos decir, y eróticos también, como veremos a continuación, Enkidu pasará de lo animal a lo puramente humano. Y efectivamente es lo que hace. Les he traído el texto literal de la epopeya de Gilgamesh para relatar ese encuentro de Samhat, que es como se llama esta prostituta sagrada, con Enkidu, con ese hombre salvaje que habitaba con las gacelas y los leones. Se dice que una vez que el trampero lleva a la prostituta sagrada, a Samhat, al bosque, le dice que se quede allí, que de un momento a otro llegará el salvaje, como lo llaman, llegará Enkidu, y que tiene que limitarse a hacer lo que sabe hacer. Tiene que limitarse a hacer su trabajo, el que lleva a cabo en el templo de Ishtar. Y se relata de la siguiente manera. Cuando Enkidu apareció, ella se despojó de su túnica y se tumbó allí, desnuda. La vio Enkidu y se acercó con cautela. Olisqueó el aire, contempló su cuerpo. Se acercó Shamhat y entonces le tocó el muslo. Empleó sus artes amatorias, se apoderó de su aliento con los besos y no se reprimió en absoluto. Le enseñó lo que es una mujer. Shamhat desnudó sus senos sin miedo, acogió su ardor, extendió sus ropajes y Enkidu se echó sobre ella. Hizo Shamhat para el salvaje la labor de la mujer, y su pasión lo poseyó. Durante 6 días y 7 noches, Enkidu permaneció erecto yaciendo con Shamhat, hasta que estuvo saciado. Al cabo se levantó y caminó hacia la charca para reunirse con sus animales. Pero entonces las gacelas lo vieron y se dispersaron. El venado y el antílope se alejaron brincando. Trató de alcanzarlos, pero su cuerpo estaba exhausto. Su fuerza se había agotado. Temblaban sus rodillas y ya no podía correr como un animal, como había hecho antes. Regresó a donde estaba la mujer y mientras caminaba, supo que su mente había crecido. Supo cosas que los animales no pueden saber. Es increíble realmente, ¿no?, que un texto del año 2750 a.C. relate de una manera tan familiar y tan cercana y tan actual el encuentro amoroso, ¿no?, entre un hombre y una mujer, porque al fin y al cabo lo que deducimos de esto es que somos lo mismo. En naturaleza el ser humano no ha cambiado. Por lo tanto, las pasiones, los fenómenos que lo rodean siguen siendo idénticos al 2700 a.C. o al 2700 cuando llegue después de Cristo.